ICMP, ARP, Reverse ARP e IP. Eso los vamos a ver un poco más a detalle en los siguientes slides. En el host to host o en el de transporte o capa 4 del ISO-OSI tenemos lo que es el TCP y el UDP. Esos también los vamos a ver a detalle, aunque ya hablamos un poco del TCP anteriormente. Vamos a ver a detalle el TCP y UDP a continuación. Y por último tenemos la parte de proceso y aplicación o Process Application que se mapean directamente a la capa 5, 6 y 7 del modelo ISO-OSI. En esta parte tenemos, por ejemplo, el DHCP. DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. Básicamente lo que hace este protocolo es asignar dinámicamente direcciones IP. Además de las direcciones IP, asigna qué máscara debe de usar ese host en especial, qué nombre de dominio, cuál va a ser su default gateway, cuál va a ser su DNS, cuál es la información de WINS. Básicamente lo que hace un servidor de DHCP es eso, es mandarle esa información a alguna computadora que se conecte en ese segmento. Ahora bien, puede ser un servidor como tal, una máquina en Linux o Windows corriendo ese servicio, o inclusive puede ser un switch de capa 3 o un router. La parte de configuración del router para ser servidor de DHCP lo vamos a ver en otra sección, pero sí lo vamos a ver en este curso. SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol. Esto obviamente significa, es el protocolo que se utiliza para mandar correos electrónicos. Ese es el SMTP. Básicamente la función es el enviar correos. Este por lo regular se puede juntar con otro protocolo que se llama POP3. El POP3, la diferencia es de que es para recibir correo. Uno es para enviar correo, que es el SMTP, que es el que se ve aquí, y el otro que es para recibir correo se llama POP3. El siguiente protocolo que vemos en la capa de proceso de aplicación es DNS. DNS es el protocolo que nos sirve para resolver los nombres. DNS significa Domain Name Service. Y este protocolo, como les comento, es el que traduce del nombre a dirección IP. Por ejemplo, cuando ustedes entran al web y le ponen http://www.cisco.com, el DNS lo que hace es de que la parte de www.cisco.com lo traduce a qué dirección IP es, porque realmente el proceso, como lo habíamos visto, nada más maneja direcciones de capa 2 y capa 3, no maneja un nombre. Entonces, el trabajo del DNS es ese, dado un nombre te dice qué dirección de IP es. El siguiente protocolo que se ve por ahí es el FTP, y el FTP sirve para enviar o recibir archivos. FTP significa File Transfer Protocol, y realmente muchos de nosotros hemos usado el FTP pues para eso, para enviar o recibir diferentes tipos de archivos. Un protocolo que no está aquí, que también está en la parte de aplicación, es el TFTP, que significa Trivial File Transfer Protocol. Este protocolo es muy parecido al FTP, aunque con algunas diferencias. FTP, por ejemplo, utiliza TCP como transporte. TFTP utiliza UDP como transporte. Eso como que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Otro protocolo que a lo mejor no es tan común es el NFS, significa Network File System, y este es un protocolo que se especializa en poder compartir archivos. Y lo interesante de este protocolo es de que puede interoperar entre diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, no sé, entre una Mac y Unix, o entre Unix y una PC. El protocolo SNMP significa Simple Network Management Protocol, y este es un protocolo muy especial para todos los elementos de red, porque es por medio de este protocolo en el que puedes mandar alarmas en caso de que sucedan ciertas acciones en la red. Por ejemplo, si tú quieres que te avise que un ruteador está al 100% de utilidad en cuanto al CPU o en alguna de sus interfaces,
se utiliza el SNMP para avisarle ya sea a un servidor o inclusive mandar un correo diciendo qué es lo que está sucediendo en la red. Entonces, SNMP es para eso, es un protocolo de monitoreo. El protocolo LPD, Line Printer Daemon, ese protocolo es para que puedas tú comunicarte hacia una impresora de red. Básicamente es eso, está diseñado para que maneje las colas de impresión y todo ese tipo de cosas. Es la comunicación que hay entre una PC y una impresora de red. Por último, el protocolo Telnet, yo creo que todo el mundo lo ha usado. Este protocolo sirve para comunicarte remotamente hacia un dispositivo de red o hacia un dispositivo que te deje hacerle Telnet y puedas acceder remotamente a ese dispositivo. Estos son algunos protocolos TCP/IP. Son importantes el recordar cada uno de ellos en qué parte del modelo DoD y en qué parte del modelo ISO-OSI existen. La parte de Process Application podría ser un poco más pues confusa en el ISO-OSI ya que ahí hay tres capas, pero si a mí me preguntaran en dónde están esos, yo diría que están en la aplicación totalmente del ISO-OSI. Si en el examen les preguntan, por ejemplo, en el modelo ISO-OSI dónde está el SNMP, yo lo pondría en la capa 7 de aplicación. TCP y UDP, pues como les comentaba, esa es la capa 4, la capa de transporte. La de Internet también está totalmente directa. Estamos hablando de la capa de red. Y por último, todos los cuatro que se ven abajo, Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring y FDDI, están en las dos capas del modelo ISO-OSI. Están tanto en la capa física como en la de enlace de datos. Ahora bien, el protocolo TCP o Transmission Control Protocol, como ya vimos, es un protocolo que está en la capa 4 del modelo ISO-OSI, en la capa de transporte, o en el modelo host to host en el modelo del DoD. Ahora bien, lo que estamos viendo aquí es el header del TCP. Antes de ver a detalle qué es lo que lleva el header, podemos hablar un poco de TCP. Ya hemos visto algunas cosas anteriormente, pero lo importante aquí que hay que recalcar de TCP es de que es un protocolo orientado a conexión. Es decir, de que debe de haber un three-way handshake antes de pasar los datos. También si recordamos de TCP vimos que utilizaba una ventana o window para mandar información, saber qué tanta información puede enviar. También vimos de que la parte de TCP, cuando tú envías datos, recibes un acknowledge de que realmente esos datos fueron recibidos correctamente. Y también nos dimos cuenta de que TCP utiliza flow control en la parte de los buffers. Es decir, de que si el que está recibiendo el buffer se le llena, le avisa para que ya no le envíe datos hasta que el buffer ya esté vacío y pueda recibir más datos. Ahora bien, el protocolo TCP lo que hace es recibir la información de las capas 5, 6 y 7 del modelo ISO-OSI y las divide en PDUs llamados segmentos. Eso también lo habíamos visto. Estos segmentos, cada uno de ellos, además de los datos, lleva un header, que lo habíamos visto también. Lo que no habíamos visto es ese header, qué es lo que lleva. Este es un header de TCP. Podemos ver exactamente qué es lo que podemos encontrar en un header. La primera parte que se puede ver es el puerto de, de donde se envía la información, qué puerto es el que lo está enviando y a qué puerto se debe de recibir. Vemos también el número de secuencia, como les comentaba, TCP tiene un número de secuencia para saber qué dato llegó primero y para que cuando lo reciba del otro lado pueda poner todos los segmentos en orden. También tenemos el campo de Acknowledgement Number, que es aquí donde el que recibe le manda el acknowledge diciéndole cuál fue el último paquete que recibió o el último segmento en recibir. El campo de header len es el que indica dónde realmente los datos inician. Eso es lo que realmente hace el header len.
El campo de reservado o reserved, este siempre está en cero. Realmente en algún principio se pensó que se podían ponerle más funciones al protocolo de TCP y se reservaron esos bits, pero finalmente no se han usado y al día de hoy lo único que va ahí son puros ceros. La parte de code bits, esa parte que mide 6 bytes, realmente perdón, 6 bits, realmente lo que hace es todo el control para poder iniciar y terminar una sesión de TCP. El siguiente campo de window, ese es el campo donde se le dice de qué tamaño es la ventana. Si recuerdan unos slides anteriores cuando veíamos de que la ventana era de 3 y le mandaba 3 segmentos antes de recibir el acknowledge, es aquí donde se define de qué tamaño es la ventana. Si cambia, si se hace más grande o si se hace más chica, aquí es donde se pone ese numerito de qué tamaño es la ventana. El siguiente, que es el checksum, aquí es donde se guarda el CRC para ver si realmente el paquete se recibió de manera íntegra, si es que no hubo errores en la comunicación. El campo de urgente, aquí es donde se define dónde empiezan los datos urgentes, si es que los hay. Realmente aplicaciones que lo usen no lo sé cuáles sean, pero eso está pensando para cuando sean datos urgentes. Por último está la parte de options que puede o no existir en el header de TCP. Si existe, este debe ser de 32 bits el tamaño para que realmente se sepa con certeza dónde empiezan los datos. La parte de datos viene siendo interrogación porque realmente no se sabe de qué tamaño son los datos que se van a recibir y depende de cada tipo de paquete que se envíe. No es como ATM de que es una celda de tamaño fijo. Este puede ser un tamaño totalmente variable. Ahora hablando del UDP, UDP también está en la capa 4 del modelo ISO en la capa de transporte, o está en la capa host to host en el modelo del DoD. Ahora bien, UDP es muy diferente al TCP, aunque la función a final de cuentas es la misma, transportar los datos. UDP no está orientado a conexión, es decir, no tienes que crear un circuito virtual para poder empezar a enviar datos. Aquí no se requiere un three-way handshake, por ejemplo. Este es un protocolo que tampoco tiene tantas funciones como las tiene TCP, pero tiene una gran ventaja. El no tener todas las funciones de TCP como el de windowing y sequencing y flowing y todo este tipo de cosas es de que es un protocolo más pequeño y por lo tanto utiliza menos overhead en la red. Si vemos, por ejemplo, cuál es el header de un UDP comparado con un TCP, podemos ver que es mucho, mucho más pequeño. En un principio tenemos lo mismo, el source port y el destination port, que es el puerto destino y el puerto de donde viene la información. Esto lo debe tener ya sea TCP o UDP. Después tiene el campo de longitud o de length. Aquí es donde le dice de qué tamaño es el paquete, incluyendo el header. El checksum es igual que el TCP, es decir, aquí es donde se guarda el CRC para checar que realmente los datos estén correctos, los que se reciben. Y finalmente tenemos los datos de las capas de las 5 a las 7. Ahora bien, tenemos aquí las diferencias que existen entre los dos protocolos, entre TCP y UDP. TCP, como ya habíamos comentado, manda todos los segmentos en orden. UDP no necesariamente los manda en orden, ni los recibe en orden. Ahora bien, TCP es un protocolo que se dice que es seguro por eso mismo, porque está orientado a conexión, contra UDP que es inseguro porque no está enfocado a conexión, no está orientado a conexión, es connectionless. Esto de que sea seguro o no seguro no se refiere a la seguridad en sí de los datos. Ambos pueden ser seguros o inseguros dependiendo si van encriptados o no.
Aquí lo importante es nada más saber de que uno es el concepto en inglés reliable y UDP que no es reliable, o sea, es un reliable. Ahora bien,